Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana Jordi Romero y yo hablamos con Pau García Milà. Pau es uno de los emprendedores más mediáticos de España, desde que, de muy joven, creó un sistema operativo en el cloud llamado iOS, que acabó vendiendo más tarde a Telefónica. Pau fue tan mediático que tuvo secciones permanentes en programas de radio y televisión. Cofundó Bananity con Andreu Buenafuente y escribió libros prologados por el mismísimo rey de España. Pero un día desapareció de los medios y volvió a programar y hacer tecnología, vendió una empresa por el camino y acabó creando Founders, que es su actual ocupación, donde combina comunicación, tecnología y emprendeduría. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestros sponsors. El primero, Factorial, el software de recursos humanos que reinventa los procesos de gestión de empleados y empresas. Por fin, recursos humanos, managers y empleados tienen la información de lo que pasa en sus empresas en tiempo real. Y todos los procesos que más tiempo se llevan, como la gestión de las vacaciones, los procesos de nóminas, el control horario, las altas, las bajas, pasan automáticamente sin dedicar el más mínimo tiempo al papeleo. El segundo sponsor de esta semana es Growth Hacking Course. Si queréis experimentar el hipercrecimiento de empresas como Factorial, Skyscanner, Airbnb o Dropbox, no os queda otro que aplicar una metodología de experimentación. Growth Hacking Course os va a enseñar cómo aplicar esta metodología en vuestro proyecto. Growth Hacking Course ha formado hasta el día de hoy a más de 1000 profesionales, entre ellos founders de compañías, profesionales de marketing y ejecutivos, y han conseguido accionar esta metodología consiguiendo resultados en crecimiento de tráfico, leads y clientes. Para la audiencia del podcast de ITNIC les he pedido que nos den una sesión gratuita para podernos hacer una idea de qué es eso del Growth Hacking. Podréis acceder a ella en la web growthhackingcourse.io/itnic. Muchísimas gracias a nuestros sponsors Growth Hacking Course y Factorial por hacer posible este programa y os dejo con Pau García Milà. Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos al podcast de ITNIC, yo soy Bernat Ferrero. Esta semana estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Jordi? Buen día. Y también con Pau García Milà. ¿Qué tal, Pau? Un placer estar aquí, de verdad. Pau es un emprendedor y estrella, las dos cosas, porque has estado en todos los medios, en los últimos 10 años, desde luego, en Cataluña, pero también en España, montando negocios. iOS fue el primero, que empezaste muy, muy joven, con 17 años, ¿no? Un sistema operativo en el cloud. Ahora nos contarás un poco. Luego Bananity, luego Idea Foster y ahora Founders, ¿no? Sí, señor. ¿Me lo sé bien o no? Bastante, has hecho los deberes. No, la verdad es que empezamos muy jóvenes. Yo creo que se juntó muchas cosas al inicio. El hecho que éramos jóvenes, de que tampoco nos identificábamos como emprendedores. O sea, me acuerdo que nos hablan de emprendedores y pensábamos, ¿pero qué es esto, sabes? Somos programadores, estamos montando un servicio en la nube, que entonces no se llamaban SaaS. O sea, era como, lo llamamos Web Operating System, que eran huevos, pero por la broma. O sea que este era el nivel, ¿sabes? Que con 18 años tampoco te planteas tu vida. Y al final, pues sí que hubo de repente que los medios empezaron a buscar historias. Era la crisis del 2008, el mundo se iba a la mierda y de repente pues buscaban historias para poner una noticia buena entre todas las malas. Y de repente nos cogieron a nosotros. Y también, como teníamos cierto desparpajo y lo contábamos, y cuando iba bien, pues lo contábamos, cuando iba mal, pues lo publicábamos, y igual tenemos que cerrar. Les gustaba, yo creo, esa parte. Y hubo un momento, hasta 2014, de saturación muy loca de medios. De hecho, me acuerdo una semana que contamos 100 peticiones de cosas que no eran trabajar. Entonces dijimos, si decimos que sí a las 100, no volveremos a trabajar hasta el mes que viene. Entonces hay que montar una empresa aparte. Pero sí, fue una época guay, pero que no la repetiría ahora, seguramente. iOS, ¿qué hacía exactamente? Tú siempre cuentas la historia de que entre... La cuesta. Sí, la cuesta. Sí. ¿Cuál es la historia? Es divertido porque... Cuéntala. Pues no, que es divertido. Hay gente que asume que es mentira. La cuesta de la facultad. Sí. No, de mi pueblo, en Olesa de Montserrat. Hay una cuesta, es la calle Sardaña, pero es que aparte que está ahí, ¿sabes? Que puedes ir y la ves y dices, joder, es que hace un montón de cuesta. Yo vivía arriba de la cuesta y mi amigo Marc vivía abajo. Y ir a casa de uno, Marc Sergos, sí, y subir o bajar a casa de uno, o ibas en bici y te dejabas las piernas. Yo tenía unos gemelos a esa edad. Me subía a Montserrat y bajaba sin poner un pie en el suelo. Ahora no llegaría ni a la... Pero en esa época, pues la cuesta.
Y lo conté así, pero porque... Y de repente me di cuenta que era una gran historia de marketing, porque para no evitar subir y bajar, pues montamos un sistema. En esa época no había el cloud, había un FTP, y los que sabíamos más o menos de administración de sistemas, nos montábamos un FTP para dejar los archivos. Como un pendrive en la nube, un FTP de toda la vida. Y pensamos, ¿por qué no lo ponemos una interfaz web al FTP para poder guardar las cosas y verlas desde allí? Y de repente, pues queríamos ver 2 cosas a la vez y le montamos un sistema de ventanas. Y de repente ya aparecía un sistema operativo y dijimos, caray, hemos creado un sistema operativo que está en un servidor al que accedes desde cualquier lugar. Pero basándote en el storage principalmente, o sea... Sí, el concepto de... Un pre-Dropbox. Un pre-Dropbox, iCloud, SkyDrive de Microsoft, ahora han cambiado el nombre. Pero el concepto que hoy todos usamos, que si pierdes el iPhone te compras otro y te lo baja todo de iCloud, pues en 2005 o 2004 no existía. Pero esto no es un sistema operativo, esto es un sistema de storage. De hecho, es muy divertido porque la parte de operating system era por cómo se ve, es decir, por la interfaz. Es decir, mi madre lo conocía como sistema operativo porque visualmente era lo mismo que tenía en un Windows o en un Mac, pero en la web. En la FIP, en la facultad, nos decían, es que no hacéis un sistema operativo. Al final lo hicimos porque acabamos montando una distro de Linux con todo cortado que cargaba un motor de renderizado web y cargaba nuestra interfaz, que servía para en esa época ordenadores muy antiguos, facultades y demás, pero también para controlar lo que estaba pasando. Sobre todo en escuelas era útil, porque problema que hoy todavía no está solucionado con los Chromebook. Muchas escuelas los tienen y los chavales tienen ahí un golpe de teclado que se mete en un juego online y el profesor no se da cuenta. Con nuestro sistema, como estaba totalmente controlado porque enseñábamos información en el árbol de HTML, igual me pongo muy técnico, o sea, enseñábamos algo en una página web, el profesor podía estar viendo lo que los alumnos veían porque estaba controlando eso. Con lo cual, al final hicimos un sistema operativo, pero nos llamábamos sistema operativo desde mucho antes de serlo porque vimos que era la mejor forma de explicar lo que hacíamos. ¿No era muy temprano en cuanto a todavía infraestructura, ¿no? el ancho de banda? Era enormemente temprano. Hablamos de época que no había fibra, había DSL. La mayoría de gente ya tenía tarifas ilimitadas, pero todavía había gente que en su casa, algo que hoy la gente de menos de 30 años no entiende, que haya tarifas limitadas en gigas en tu casa o que tengas que pagar si te pasas de tal, pero mucha gente todavía lo tenía. Pero llegó un punto que era divertido porque a ellos no era un proyecto para hacer dinero, era una herramienta que nos habíamos montado mientras hacíamos proyectos que nos tenían que dar dinero. Y de repente nos dimos cuenta que la gente que venía a la oficina, un despacho que teníamos en Olés alquilado en la Rambla del pueblo, nos decía, ¡hala, qué guay esto que usáis! ¿Lo puedo usar? Entonces empezamos a crear cuentas para amigos. Y como éramos muy pocos y tampoco sabíamos de negocio, lo hicimos open source, lo liberamos. Todo el mundo está en SourceForge, ahora todo es GitHub, en ese momento todo era SourceForge. Y cualquier persona se podía descargar el código e instalárselo. Y lo que no esperábamos era que hubo un montón de gente que empezó a colaborar y a ampliar, a hacer aplicaciones. Teníamos una mini App Store antes de las App Stores que podías meter ahí tus cosas. ¿Cuál fue el éxito de iOS? O sea, ¿era el número de usuarios, el número de aplicaciones, los ingresos, la inversión? Yo creo que ¿Qué os salió bien ahí? Yo creo que el mayor éxito, sin ninguna duda, es tecnológico. Es decir, desarrollamos una pieza, una tecnología que hoy, 10 años después de hacerla, o sea, nacimos en 2005, pero el desarrollo potente vino en 2010. Hicimos el primer motor de renderizado de aplicaciones exclusivamente en HTML5. Cuando HTML5 no era un estándar, todavía se estaba creando, y permitía que sin instalar ningún software, nada, o sea, abriendo un navegador suficientemente moderno, sin instalar nada, pudiera usar Microsoft Word o AutoCAD en un ordenador que ni de coña podía correr AutoCAD o 3D Studio Max. Podía usar Excel en un navegador. Hoy existe porque Microsoft ha hecho una versión web de Excel, pero hablamos de que la primera vez que se corrió Microsoft Word en un iPad era con el motor renderizado de iOS. Existe, pero no hay ningún... O sea, nadie utiliza un sistema operativo en un browser. O sea, el Chromebook, el concepto del Chromebook, Chrome OS y tal... No, Chrome OS es un sistema operativo que se basa en abrir ventanas del browser. No es un browser. Estoy de acuerdo. Nosotros hicimos una apuesta muy fuerte porque el futuro pasaría por un navegador y todo dentro, y yo creo que no ha sido así. De hecho, los grandes players que han sido quienes han marcado la tendencia, porque nosotros no llegamos a marcar tendencia ni mucho menos en el mundo tecnológico, pero los grandes han decidido que la interfaz no debe estar en una misma ventana, sino pasar. El iCloud de Apple, por ejemplo, tú tienes sus iconos, es lo más parecido al concepto que creímos que sería el futuro, pero de repente abres y todo es en full screen, con lo cual si quieres tener el calendario y otra cosa, abres 2 ventanas, pero no puedes arrastrar entre ellas, porque son ventanas, son
instancias distintas del navegador. Con lo cual, yo creo que el sistema puede ser útil en ciertos casos, pero que los sistemas operativos también están evolucionando cada vez más en crear espacios, no ventanas. Fíjate que el nuevo Mac Big Sur se apuesta mucho en crear espacios, en que tengas muchos escritorios en full screen cada uno. O sea que al final pues la industria decidió que tenía más sentido tener la información en la nube para guardar, no para trabajar en ella, y lo respeto. De hecho, yo hoy uso iCloud para guardar todo, o Google Drive, y rara vez uso sus aplicaciones web, siempre lo uso en local. En retrospectiva es un proyecto muy ambicioso, de cambio de paradigma. No empezó así, con este nivel de ambición, porque queríais centrarse en el storage, pero fuisteis descubriendo más y más y más cada vez una oportunidad, ¿no? O sea, yo creo que el nivel de ambición a los 18 años era máximo, pero porque tampoco nos lo creíamos. O sea, nos preguntaban, ¿qué hacéis? Y decíamos, vamos a cambiar el mundo. Pero por las mañanas trabajamos en Telepizza y uno de nosotros repartía flyers de Telepizza en moto, el otro reparaba ordenadores y el tercero hacía logos. ¿Cuál eras tú? ¿Cuál eras tú? Ordenadores. Sí, pues sabía. Sí. Pero ganábamos dinero por las mañanas y por las tardes estábamos en nuestra oficina en Olesa haciendo iOS. Pero también lo recuerdo como una de las épocas más felices de mi vida, porque cobrábamos una mierda de sueldo, pero vivíamos de lo que cobrábamos, súper felices. Y me acuerdo que nos íbamos a comer, hacíamos una siesta y volvíamos, estábamos hasta las tantas. Pero era una rutina que o sea, no había fines de semana, era como que hacíamos lo que no sé, nuestros amigos estaban en la carrera, nosotros ya la habíamos dejado, pero la ambición era máxima. O sea, tú empezaste a estudiar informática, ¿no? En la Facultad de Informática, en la FIP, sí. ¿Dónde estábamos? La diferencia es que coincidíamos en años más o menos. Pues segura. De hecho, no fuimos compañeros yo empecé en 2005, vosotros en 2004. Seguramente. Pero es que seguramente éramos casi la misma promoción. Tampoco nos hubiéramos conocido porque a los 2 meses de empezar la facultad, yo les decía que iba a la facultad, cosa que era verdad, nunca les mentí. Lo que pasa es que al llegar me iba a un aula... Espera. Async es A5S105, que igual ha cambiado, pero el A5S105 era un aula de informática que estaba abajo. Si yo me iba, abría un ordenador, un terminal Linux que tenían y me conectaba a mi iOS y seguía programando y seguía avanzando. Y al final del trimestre me enteré que había exámenes y no. Me presenté a programación de primero. ¿Te enteraste? No te lo imaginabas, ¿no? Que hubiera... Sí, no, era previsible, podían llegar a haber exámenes, pero de alguna forma estaba fuera. Eran más chungos de lo que uno sabía en qué mes. Entonces, ¿no? Y más el primer año que no tiene nada que ver con la informática, es física, matemática. Total, había programación. Entonces me enteré de que podía presentarme a exámenes de otras asignaturas. Entonces hice programación de primero, programación de segundo, programación de tercero, programación de cuarto. Y recibí una carta que solo había aprobado una y dije, he probado las 4. Y me dijeron, no, pero para que te puedas quedar tienes que aprobar de primero. Y dije, ¿cómo? Aquí ponía 4, no especificáis. Pero no cuela, te damos un año más, periodo de gracia lo llaman. Y hice programación de quinto. Y me echaron. Bueno, al final yo creo que fue también esas parejas que se rompen de mutuo acuerdo, porque al final los últimos 6 meses ya no iba porque ya habíamos creado la oficina y vivíamos casi sin salir de ahí. Pero también me divorcié de la idea de la educación, decía que no servía para nada, o sea, era pues creía en mí mismo y tal. ¿Sigues pensando en eso? 0. De hecho, cuando iOS empezó a crecer, bueno, para cerrar esa etapa, al final el proyecto se hizo muy grande a nivel técnico, había como 4.000 contribuidores de todo el mundo que programaban, traducían y tal, porque habían empezado ya los grandes a aparecer y las grandes revistas PC World de Estados Unidos nos ponían como la alternativa. Habían los 2 grandes, Dropbox y tal, que tenía mucha inversión Dropbox, y el de, no sé cuál fue el primero, Google o Apple, y la alternativa open source. Entonces, había mucha gente que decía, yo vengo a apoyar porque sois la resistencia casi, ¿sabes? Sois la alternativa para ser propietario de tus datos. Y creo que es importante. Entonces, el proyecto creció, no generaba ingresos. Entonces empezamos a dar soporte, a generar algo de ingresos, y ahí es cuando nos buscamos un CEO. O sea, la mejor decisión que tomé en retrospectiva fue que con 22 años sin ningún tipo de estudios, 23, me di cuenta de que no sabíamos de negocio, que no entendía la mayoría de conceptos de negocio, no los entendía. O sea, en reuniones buscaba en Wikipedia que era palabras que son muy básicas para entender lo que me estaban preguntando. Entonces empezamos a hacer entrevistas para buscarnos un CEO y vino Michel Kisfaludi, que venía de un banco, y fue lo mejor que me ha pasado porque me permitió reconciliarme con la educación. Entonces me di cuenta de que había cometido un error muy grande dejando de estudiar y pensando que no lo necesitaba. Entonces me fui al Reino Unido a estudiar unos programas muy express que los recomiendo a todo el mundo, que se llaman Ignite en la Universidad de Cambridge, que es brutal para emprender. Si tenéis poco tiempo y queréis hacer una formación que os sirva para entender los conceptos, la base, y a partir de ahí formaros en ciertas cosas, es Ignite. Es brutal.
y hoy todavía existe. Mejor ¿Cuáles que son estos? Founders. ¿Cómo? Perdona. Mejor que founders.com. Yo creo que mejor que Founders Porque va de esto, ¿no? Tu último proyecto. por el formato y porque está enfocado a hacer un shake, a que te des cuenta que hay muchos conceptos que no conoces. Founders está enfocado a aprender a emprender, es distinto. Y eso te iba a preguntar yo, ¿cuáles son estos conceptos que son tan importantes, ¿no? Que tú buscabas en la Wikipedia? ¿Cuáles son? No, pues yo qué sé, un potencial inversor pues te pregunta por ratios, por pasivo y activo o gestión de activos que no sabíamos. Sí, o sea, te retención, preguntaban sobre el pasivo. Por márgenes. Sí, claro, van a invertir en una empresa. ¿Y qué pasivo tenéis? Y yo no lo entendía. Estoy creando un sistema operativo. Sí, decía, en el no, cloud. pues tenemos una tecnología tal, les contrato la tecnología, decían, sí, pero ¿tenéis pasivo? Y yo, Este era el inversor de España en aquel momento. También seguramente no es el inversor de Silicon Valley, ¿eh? Es correcto. De hecho, en algunos momentos tuvimos conversaciones con inversores de Silicon Valley que nos dijeron, venís y os invertimos, Pero teníais que ir en aquella época, ¿no? pero teníamos que ir. Era imposible hacerlo remoto y tomamos la decisión de no ir. Yo creo que fuimos naif, dijimos, aquí lo podemos hacer igual de grande. También una de las mejores decisiones que he tomado, porque gracias a quedarme aquí un año después conocí a Ana y nos casamos y emprendimos y tenemos 3 hijos, con lo cual si llego a decidir irme no habría conocido a Ana y mis 3 hijos igual tendría otra vida, pero esos 3 no estarían y son los que quiero. Pero con lo cual ninguna queja, pero tomamos la decisión y fuimos a full. Entonces, gracias al CEO que vino, pues yo me pude ir a formar, después acabé... Esto es una formación muy corta la de Ignite, pero acabé volviendo. Estudié un programa largo ya en ESADE. Ahí aprendí cómo funcionaban las empresas en detalle y al cabo de un año me ofrecieron ser profesor invitado en un máster de SADE que se llama Máster en Digital Business, que 8 años después todavía lo sigo siendo. Pero gracias a buscarme a alguien que ocupara mi puesto para entender muchas cosas, pude estudiar y hoy aplicar muchas de las cosas que estudié. Dices que contrataste un CEO en iOS y que no tenías ingresos a la vez. O sea, aquí nos hemos dejado algún capítulo que es cómo te capitalizaste o cómo financiaste a iOS. Me saltaba igual un año. Empezamos a capitalizar a iOS ofreciendo servicios. Cuando dejamos nuestros trabajos por la mañana empezamos a ofrecer el típico modelo de open source, que es como conocimos a otros emprendedores. Manel Sarasa, que estaba en Open Bravo, del cual aprendimos mucho. De servicio basado en mantenimiento, soporte, instalación. Entonces empezamos a tener los primeros ingresos. Con Michelle entró el primer inversor, con lo cual ahí tuvimos también una pausa a nivel de generar, porque éramos víctimas de la generación, necesitábamos generar ingresos. Víctimas de la caja, ¿no? Pero sí, como todos. Todas las empresas del mundo. Pero todos, la diferencia es que para poder mantener el nivel de innovación y crecimiento de la tecnología, teníamos que ser 10 veces más de lo que nos podemos permitir con la facturación, y de ahí la necesidad de los inversores. Llegó a un punto que IBM, para mí el capítulo tecnológico más potente fue cuando IBM de Estados tiene un laboratorio de I+D muy potente que se llama Poughkeepsie, que está al lado de Nueva York, que es impronunciable. Si veis el nombre es Poughkeepsie. Sí, Es imposible. Yo es ni lo imposible. intento. Ni los que viven ahí lo saben. Y nos avisaron después de 6 meses de investigación para hacer un red paper, que son los papers oficiales de IBM que publican por todo el mundo, y nos dijeron, os hemos investigado, queremos hacer una entrevista final. Y yo dije, la madre, o sea, después de esto quebramos. O sea, nos habrán mirado el código, aparte es open source, no hay nada que esconder. Y la entrevista final íbamos cagados. Y nos dijeron, hemos probado vuestro software en System Z, que es el mainframe de IBM, que son ordenadores de 1 millón de euros que tienen bancos, gobiernos y demás para hacer Big Data. Y ha escalado perfectamente. Y me acuerdo que José Carlos Norte, que era el jefe, es el hacker, es para mí el mejor hacker que conozco, que era el jefe de tecnología, puso cara de, dime algo que no sepa. So what? Y yo puse cara de, ¿cómo? Espera, ¿cómo que ha escalado? Y ellos nos miraban como, ¿pero cómo? ¿Por qué lo preguntas? ¿Pero cuántos sois? Y yo dije la verdad, dije 7. Y preguntaron, ¿el stack tecnológico que estamos viendo lo habéis hecho entre 7 tal? Sí. Pues que sepáis que ha pasado todas las certificaciones y que a partir de hoy estáis certificados para System Z. Y ahí nos cambió mucho la perspectiva. Pero tuvo que venir IBM a decirnos, lo que habéis hecho mola un montón desde el nivel tecnológico. Y de repente, pues con esto conseguimos una inversión, empezamos a hacer software específico para mainframes que funcionó muy bien. Y de ¿Qué repente... inversión? ¿Cómo? ¿Qué cantidad de inversión? No mucha para las cifras actuales, en esa época era mucha. O sea, en 10 años, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo, pero ha cambiado muchísimo. Creo que era 1 millón de euros. Pero que en esa época no existían los rankings, pero igual habíamos estado en el top 3, ¿sabes? Ahora en 1 millón no sales ni en el top, o sea, no existes. Pero en esa época era mucho dinero, y también creo que se gestionaba mejor antes, porque como las cifras eran diferentes, 1 millón tenía que durarte mucho, porque no había la opción de hacer 7 millones después. Era 1 millón que ahí tenías que demostrar y tener EBITDA, si no, estabas muerto.
¿El trade-off cuál era? O sea, ¿perdisteis control de la compañía? No mucho, no. De hecho, los inversores, yo creo que estuvo Inverready liderando y también acaban de nacer, ¿eh? O sea, tampoco tenían mucho... Y creo que para mí, si hoy alguien me pregunta, les diría ellos, porque desde el primer momento dijeron, la compañía la lideráis vosotros, nosotros estamos para ayudaros, pero si perdéis el liderazgo, perdemos la inversión. O sea, que fue brutal el apoyo en los momentos difíciles, duros. Pero bueno, al final fue cuando los grandes empezaron a meterle gasolina. O sea, competíamos contra un equipo que a veces publicaban fotos que contábamos las cabezas. Típico foto de I+D de Dropbox. O toda la empresa de Dropbox se junta en la típica evento de Navidad. O Google publicaba el departamento de Cloud y habían 200 y nosotros éramos 30. Y 200 ingenieros, porque nosotros éramos 30 contando el que vendía, el que tal. Ellos eran 200 ingenieros. Nosotros de los 30 había 3 ingenieros. Muchos éramos técnicos, pero no habíamos acabado los estudios. Sí, porque por edad muchos estaban acabando la carrera. Pero ahí es cuando empezaron muchos inversores que habían dicho que vendrían, de repente dijeron, ¿por qué si estáis en un mar ya no de tiburones y transatlánticos y sois una sardina? Y muchos se tiraron para atrás. Entonces, Telefónica empezamos a hablar con ellos, invirtieron con una opción de poder comprar después que la ejecutaron. Y gracias a ellos, pues el proyecto pudo seguir. Yo creo que hicimos cosas mal como emprendedores porque podríamos haber ido a Estados Unidos y seguramente seguir creciendo mucho. Pero, por otro lado, también creo que hay que juzgar las cosas desde una perspectiva profesional, pero también personal. Entonces, personalmente... volvería a tomar la misma decisión porque sea lo que me ha llevado. Entonces me quedo con este camino. ¿Fue un buen exit? O sea, una buena venta. Menos para los primeros que estuvimos, sí. O sea, ¿los inversores recuperaron el dinero? Una parte, depende de qué momento vinieron. Algunos no. Algunos perdieron pasta, otros ganaron. No sé si ganaron mucho o no. Yo creo que fue un buen exit en el sentido de que Telefónica pudo coger un proyecto en un momento muy, muy, muy delicado, donde la opción de cerrar estaba sobre la mesa y era una de las opciones bastante probables si no entraran ellos, con lo cual sabían muy bien a lo que estaban yendo, porque era muy difícil conseguir inversión en ese momento cuando ya de repente Dropbox tenía millones de usuarios, no van a cerrar rondas de cientos de millones, había cambiado mucho el panorama y no servía tener una tecnología mejor, porque al final decían el gap tecnológico, lo que tenéis, ¿cuánto cuesta desarrollar? Si vosotros lo habéis hecho siendo 20 en un año, ellos lo pueden hacer en 6 meses siendo 200 o menos. Entonces ya nos servía estar por delante del tecnológico y nosotros nuestra obsesión era crear una buena tecnología. O sea, para mí mi única obsesión era que lo que hacíamos funcionara perfecto, era lo que sabía y lo que hacía. Entonces yo creo que fue una buena operación por la gente que se quedó, porque Telefónica entró con muy buenas condiciones para todo el mundo y sobre todo porque le dio una oportunidad a la tecnología a brillar. Entonces yo me fui el día que entraron. De hecho, fundé Idea Foster, hubo un traspié ahí en el anuncio, fundamos Idea Foster un mes antes de la venta, pero ya estaba todo firmado, pero no se había anunciado todavía. Pero tenía claro que prefería empezar algo, que tenía el gusanito de empezar algo nuevo. O sea, fue un exit de continuidad, de darle continuidad a la tecnología y a parte del equipo. A todo el equipo y... Bueno, menos a ti. Exacto, pero al menos me lo ofrecieron. O sea, la oferta estaba, ¿eh? No es que... Pero fue un éxito de continuidad y sobre todo para permitir que brillara la tecnología, que para mí era muy importante. Yo tenía una obsesión no tanto económica, porque todavía era muy joven y pensé que ya llegaría, sino que la tecnología se viera de lo que era capaz. Porque es que llegó durante 2 o 3 años, y 3 años de tecnología son mucho. La única forma de correr aplicaciones de Windows y Linux en iPad era con nosotros. La única forma de correr aplicaciones pesadas en un navegador era con nosotros. O sea que llegó a un punto de que yo creo que esto no lo subimos a explotar bien, es evidente, porque si no... Igual... Lo que está claro es que ahora hablas mucho de tecnología, parece que has vuelto a la tecnología, pero durante aquella época tú te estabas distanciando un poco de la tecnología, ¿no? Estabas más en los medios que picando, ¿no? Picando código desde que entró José Carlos, no. De hecho, José Carlos entró, vino un día a la oficina y dijo, hola, me gusta lo que hacéis. Tengo 10 errores 0 day que permiten reventar todo y dije, no me lo creo. Me abrió mi iOS, me entró con la contraseña de root y dijo, aquí tienes tus archivos. Dije, vale, tienes razón. Me dijo, lo voy a arreglar, voy a venir con vosotros con 2 condiciones. La primera es que tú dejes de programar. La segunda es que me des el control a mí de la programación. Y dije, acepto y acepto. Visto esto, ya tienes acceso a mis archivos, o sea que acepto. Pero sí que es cierto que
aparte de todo eso, yo me empecé a dedicar a la venta, que pues me gustaba hablar, me encanta comunicar y me encantaba pues vender y hacer de la parte comercial. Y no podía programar, lo tenía prohibido. Jocan me acercaba y decía, oye, esto... No, fuera. Vale, perdón. ¿Puedo opinar? No. Vale, pues nada. Pero también recuerdo como una época feliz, la segunda, la de no programar, solo que lo echaba mucho de menos. Porque si me tuviera que definir con una palabra, antes que emprendedor, yo creo que sería programador. Es que me apasiona. O sea, es algo que me encanta y que hoy he podido recuperar, pero que durante muchos años. Entonces, el problema es que cuando lo que te apasiona no es lo que haces mejor, tienes un problema interno. Una frustración. Me apasiona programar y pero me di cuenta ¿no que... te consideras buen programador? Ahora sí, porque he tenido años para aprender sin presión, porque toda la época de yo nunca dejé de aprender, pero sin la presión de tener que aplicarlo mañana a un cliente, porque no programaba para clientes. Entonces estuve años aprendiendo y aprendiendo de los mejores, además. Entonces... Pero tú eres muy buen comunicador y en aquella época era algo que te parecía que te gustaba, ¿no? Y me encanta y me apasiona, pero... Y ojo que creo que es un skill fundamental para un emprendedor. Probablemente sea un skill core. Y no existen, al menos en España o igual en todos los países hispanos, es algo que no se valora. O sea, es evidente que aquí es cómodo hablar porque estáis haciendo un podcast con 170 programas, con lo cual sabéis la importancia, o sea, no os voy a convencer de nada. Pero en España, sobre todo, si te gusta comunicar y dedicas parte de tu tiempo a hacerlo mejor, a comunicar, eres un vendehumo. A ti se te giró un poco en contra, ¿no? Esta faceta tan pública. Pues, depende. O sea, Cuando todo va época... bien, hicieras rondas, eres lo mejor que le ha pasado al país. Cuando de repente... Me acuerdo que yo publiqué un artículo en mi blog contando igual tenemos que cerrar y al día siguiente habían artículos en muchos periódicos nacionales que decían fuentes de iOS confirman que igual tienen que cerrar. Y yo dije, joder, contadlo, ¿no? La fuente... es el fundador en su blog, que igual no lo leía nadie, pero yo publiqué un post en mi WordPress, oye, igual tenemos que cerrar, y al día siguiente, yo que sé, abrían portadas, llegamos a estar en una portada, que yo pensaba, pero estáis locos, no hay cosas que más grandes para contar, que a ellos igual tiene que... Tú antes has comentado un poco como que así se te erigió como figura del ejemplo emprendedor muy temprano en tu carrera, muy temprano en el ecosistema startup español. Yo creo que está inmadura mi carrera. No fue culpa tuya, digamos. Te eligieron, te tocó. Más que me tocó, es que tampoco éramos muchos. Es decir, vosotros os acordáis, 2005 en Barcelona, yo me acuerdo la mucho palabra de leer emprendedor Pau García Milá, no existía. Mucho. Sí, pero es que la palabra emprendedor no existía. Es que no la usábamos. O sea, había... ¿Me acordás? Primeras entrevistas, eres empresario con 17 años. Y yo pensaba, no. Yo ojo, porque en el mundo más técnico había bastante gente que te llamaba vendehumo en aquella época. Luego esto ya supongo que ha cambiado mucho. Yo siempre respondía lo mismo. Digo, hostia, estamos hablando de startups y de emprendeduría a raíz de que Pau está hablando de eso, ¿no? Porque si no, ¿quién coño está hablando de eso en España? Sí, y aprendí un poco a hacer las paces con... Había también mucha gente que decía, es que tú solo te dedicas a comunicar y a hablar. Y yo pensaba... No voy a entrar porque al final yo tenía estaba ahí por algo, pues venía, lo hacía y me iba. Uy, perdón. Pero es cierto que cuando de repente yo que sé, hacía un artículo hablando de, yo qué sé, el primer motor de compilación que hubo para PHP, creo que lo Hip Hop se llamaba, que lo fundó Facebook y hacía que mejoraba un rendimiento un 20x, o sea, un 2000%, era una locura. Y lo explicaba. Se me quedaba mirando como, ¿esto es parte del guión? Es decir, te lo sabes, pero te lo han contado porque tienes que contarlo. Y yo, no, me digo esto. Y no lo entendían. Era como incompatible ser friki y comunicar. Y entonces ya era como, no, pero eres un monstruo, tú no. Y creo que hace falta aprender o darle importancia a comunicar siempre que queramos emprender. Porque igual te llamarán vendemotos o vendehumo. Pero es que si no comunicas, ¿cuántos proyectos hay que han muerto que eran brillantes porque no han sabido comunicarlos? Totalmente. Lo que sí que es verdad que lo llevaste al extremo. O sea, estabas, con Buenafuente. Estabas en la televisión. Yo he leído que te hizo un prólogo, un epílogo, no sé si el rey y el presidente y al revés. O sea, pues mira, cosas un poco surrealistas, ¿no? O sea, he tenido momentos muy surrealistas en mi vida. Que si os los contara... Cuenta. Para eso estás aquí. Contar algunas. Te gusta comunicar, ¿no? Me gusta, pues venga. Pero me gusta también... Hay veces que no contar es mejor que contar. Hubo un momento que me di cuenta que me encantaba comunicar cosas que no era lo mío. O sea, me pregunté qué quería hacer y me di cuenta de que
disfrutaba tanto explicando cosas de los demás que mías. O sea, igual, no más o menos. Y a raíz de una entrevista en el programa de Andreu Buenafuente, yo no lo conocía, iba súper nervioso. Y esos nervios en ese día jugaron a favor, otras veces no lo han hecho. Pero salió muy bien la entrevista. Y me hizo otra segunda entrevista al final de la temporada y salió bien. Y ahí era un momento de reconversión de la tele, empezaba a aparecer internet y empezamos a conocernos fuera de la tele y nació una amistad. Y llegó un como punto, Buenafuente. Sí, pero con la persona detrás del... Yo creo que todos tenemos una persona detrás del personaje, ¿sabes? Y era todo, hablamos de todo menos de la tele. Y me ofreció hacer un espacio hablando de tecnología. Y no me lo pensé, o sea, dije sí, pero qué guay, ¿sabes? Y lo volvería a hacer, o sea, me lo pasé súper bien. Lo que pasa que es cierto que cuando estás haciendo algo que no tiene nada que ver con tu empresa y tu empresa lo está pasando mal, tendemos a crear organigramas solares proyectados sobre esa empresa. Es decir, esta persona, si no estuviera aquí y estuviera allí, la empresa iría bien. Cosa que al final yo creo que hay muchas más variables, que no voy a pensar que los éxitos son gracias a mí, ni evidentemente cuando va mal es por culpa de una persona. Yo creo que tomamos muchas malas decisiones, pero que el proyecto avanzaba. Y se movía y había mucha gente detrás intentando que fuera bien, ¿vale? Entonces, para mí fue una época muy guay que coincidió con un momento pues más duro. Pero es que al final los mismos medios que de repente que estaba comunicando, de repente cuando Telefónica nos compró, no, pues ha funcionado. Y de repente al cabo de 3 años Telefónica disolvió el equipo y la marca y lo absorbió, pero como parte de una reestructuración. Telefónica de momento que tenía muchos satélites y lo absorbió todo y se reestructuró internamente. De repente el titular era Telefónica... deja de comercializar el producto de Pau García Milà. Yo pensando, pero sí, es que no es mi producto, es que es su producto. O sea, hace 4 años que me fui, que estoy montando otras cosas y me sorprendió verlo a mí mismo y dije, mira, han hecho esto. Algo mío, pero es que no es mío, es que es suyo, hace ya bastante tiempo. Pero todo lo que hice a nivel de comunicación fueron igual momentos distintos. Ahora, en 2020, iba a publicar un libro nuevo que acabó siendo Founders. Pero... Porque en aquella época empezaste a escribir varios libros, ¿no? Creo que has publicado 3, 2 o 3. No, escribía porque me encantaba escribir dentro de la parte de comunicar. Antes lo hacía en un blog y empecé a escribir cosas que no publicaba, que eran cosas que me habría gustado decirme a mí cuando empezaba a emprender, donde ya habíamos tenido algún fracaso, entonces era como lo bueno y lo malo. Y cuando tenía mucho sin publicar, me planteé publicarlo todo de golpe y se lo dejé leer a alguien y me dijo... Esto molaría como libro. Y dije, bueno, pero yo no conozco a nadie. Me dijo, te voy a presentar a alguien. Entonces me presentó a un editor. Me dijo, lo podemos hacer como un libro. Pero tú no eres nadie, me dijo. Entonces nadie va a comprar, porque nadie te conoce. Era muy incipiente lo de los medios y tal. Dije, bueno, pues lo guardamos. Lo guardo en un cajón. Y me dijo, tienes que conseguir que alguien importante te haga el prólogo para que se vea. Entonces, en el 2010 me dieron un premio de la Fundació Princesa de Girona, que en ese momento se llama Premio Impulsa, hoy se llama Premio Princesa de Girona, de empresa, y me acuerdo que en la recepción había los príncipes de Asturias, hoy los reyes de España, y me acuerdo pues que pude en el cóctel pues fui a conocerlos y demás, y en medio del cóctel yo no había hecho un curso de protocolo, me habían hecho lecciones de protocolo. Eres obediente. Muy rápido. Entonces claramente Alfredo Martínez, que es el director de protocolo, que nos llevamos muy bien, pero pobre, le hice sudar porque me contó muy rápido y yo pues no sabía. Hay muchos no eres buen estudiante, esto nos ha quedado claro. No. Entonces lo rompí todo sin quererlo, pero de repente en media discurso de agradecimiento fui y le regalé unas pegatinas. Tuvieron que hacer una regla de que esto no podías bajar del escenario, había todo un tema de seguridad, entonces yo no lo sabía. Y el momento de la recepción dije, perdone, igual aceptaría hacerme un prólogo. Y encantado, dijo, sí, acepto, lo voy a hacer, encantado. No tenía mucho que hacer. Y bueno, yo claramente le vi la agenda y era bastante, o sea, iba al minuto, ¿eh? Yo creo que tenía muchísimas. Pero bueno, eso se lo hace otro, ¿no? Nunca lo sabré. Yo sé que buena respuesta. Yo creo. También hay gente que duda si he escrito los libros o no. Igual, nunca lo sabrás. Y nunca lo sabrás, ¿sabes? Hay algún libro que he hecho que me ha gustado mucho. Entonces, igual resulta que. Pau. Pero bueno, para hacer, entonces aceptó, llamé al editor y dije, ahí estoy, y me dijo, mañana sale el libro. Y hay muchísima gente que lo compró por el prólogo. Con lo cual estoy muy agradecido de que. Hombre, es una persona importante. Me dieron una petición y yo... No, ejecutaste a... Y pedí un prólogo, no pedí 15. Pedí uno y aceptó. No, claro. Oye, Pau, hablabas de Buenafuente. Con Buenafuente os hicisteis tan amigos que cofundasteis una startup.
tuvimos una muy buena relación y cofundamos, de hecho, más o menos, Vanity existía como concepto. Para mí Vanity fue un fracaso duro por 2 razones. Primero, porque yo creo que en ese momento también me creía invencible porque veníamos de iOS, todo iba bien. Pero lo más doloroso fue que todavía hoy, años después, creo firmemente en el concepto de Vanity. Es decir, yo creo que los motores el pitch en 10 segundos de Vanity. Vanity era un motor de recomendación transformado en red social. Era un motor bidireccional de recomendación, era una matriz. Entonces Amazon está creciendo gracias a su motor de recomendación. Si te gusta un libro X, te recomiendo otro libro. Y te puedo decir que en un 98% que te va a gustar. Netflix lo hacía con las películas. No había un motor de recomendación basado en una matriz. Es decir, si te gusta ITNIC como marca, te gusta la FIB como facultad, este libro, esta película y la Sagrada Familia y esto, y a la vez odias estas 5 cosas, incluido una salsa de tomate de una marca, puedo recomendarte un viaje, una ciudad, una marca, una persona. Con lo cual es un motor de recomendación totalmente bidireccional. Es decir, puedo recomendarte cosas que están fuera de los grupos, de los universos que tú me has dicho que te gustan. Entonces yo creo que eso cada vez es más necesario porque vivimos en un mundo con millones de cosas que nacen cada día y que es imposible verlas todas. Con lo cual, lo más doloroso fue que al fracasar tuve que asumir que era por errores nuestros. Porque si fracasas y crees que no era el mercado, no era el momento, no era el concepto, pues ya está. Pues la culpa no es tuya, es de otro. Pero es que yo creo que el momento, el mercado y la tecnología son muy necesarios. Con lo cual es doloroso pensar que has fracasado porque no has sabido tomar buenas decisiones y no puedes echar la culpa. ¿Qué decisiones son las que...? Seguramente 1000, o sea, no... ¿Pero en qué área? O sea, no, el mercado era bueno, en la todas, tecnología... seguramente en producto, intentamos focalizar en un producto muy amigable, Vanity, con marca divertida. Quizás si lo llegamos a vender a empresas habría funcionado. No lo sé, igual en lugar de B2C tiene que ser B2B. Es que no lo sé, porque no probamos otras alternativas. Pero es que yo hoy volvería a invertir. Si alguien viene con una empresa similar a Vanity... Yo probablemente un poco difuso, lo que estás diciendo. O sea, el pain que resuelves. Yo en general tengo que entender muy bien cuál es el problema que uno resuelve y no lo acabo de entender. Te pongo un ejemplo. Hay muchas empresas en sus procesos de funnels y de embudos de conversión que se basan en intentar entender desde Facebook hasta Google quién eres y qué intenciones tienes. Google hace un mes, 2020 te hablo, dentro de sus categorías, cuando creas anuncios de Google Ads, ha creado la categoría de interés de compra, que lo encuentro maravilloso, que es que te diferencia a ti que te gusta el fútbol de él que está buscando un balón de fútbol para su hija. Pero los dos buscáis cosas de fútbol. Pero entiende que tú eres un fan que no comprarás nada y que él puede ser fan o no, pero quiere comprar algo. Con lo cual, antes de la audiencia, fútbol, sí vendías balones. Ahora no. O sea, audiencia, interés de compra en fútbol. ¿Vale? Que sale él y tú no, en este ejemplo. Entonces, Vanity era una tecnología que buscaba exactamente esto. Poder diferenciar a partir de los gustos intenciones de compra. Claro, pero Google tiene todo tu universo de navegación. Correcto. Es curioso porque tanto con iOS... Pero nuestra tecnología seguramente, si tuviéramos suficientes datos, podría estar. Pero la tecnología lo que permitía era diferenciar entre interés a nivel de compra y interés a nivel de me gusta porque me gusta que gane el Barça, pero no tengo interés en comprar una camiseta de 80 euros ahora. Es más, hay gente que le encanta al Barça, no se pierde ningún partido, se compra la camiseta falsa por 16 euros en AliExpress. Entonces, esto es diferenciable a nivel de datos, si tienes la inteligencia correcta detrás. Sí, lo que pasa es que el usuario no está en sus planes compartir estos datos contigo. Pero es que no hace falta que los comparta. Aquí está la gracia. Perdón, te corté, perdón. No, que digo, Google está en el negocio de ordenar y organizar el contenido, ayudarte a encontrar el contenido que buscas, ¿vale? Y como subproducto de esto, tiene tu interés de búsqueda, ¿no? O sea, sí. El problema que está resolviendo es el acceso a la información. Y también hay algo que es que nosotros no nos gusta compartir datos, pero lo compartimos a partir del behavior. Es decir, hay un ejemplo muy, muy divertido que es cuando alguien dice no me puedo creer que no he buscado nada de cursos de nutrición y no para de salirme cursos de nutrición. Clásico, y yo digo, ¿no has buscado nada? No. Entonces, pero es que a partir de tu comportamiento Google sabe que quieres comprar eso. ¿Por qué? Porque aunque no hayas buscado absolutamente nada, cuando vemos un anuncio en YouTube, Google sabe, cada persona es distinta, cuánto tiempo tarda de media en saltárselo. Igual tardamos de media, nos lo podemos saltar a partir del segundo 5. Igual tú tardas 200 milisegundos en pulsar saltar, tú tardas 300 y tardo 500. ¿Vale? Cuando tú, en lugar de 200, has tardado 900, que deja de ser menos de un segundo,
Google detecta que te podría interesar. Con lo cual empieza a enseñarte cosas. Y si al final acabas mirando un anuncio entero, dice, vale, tú quieres comprar esto. Entonces estás muerto porque el remarketing te va a machacar con esto. Entonces, esta intencionalidad de compra que hoy se mira con milisegundos, nosotros apostamos a nivel tecnológico que se podría mirar a partir de gustos e intereses. Es decir, en lugar de comportamiento que es sin pedirle a la persona que opina aprender, que yo encuentro que es una violación de la privacidad, pero es mi opinión, hacerlo a partir de preguntar. Preguntas muy concisas y divertidas, que es entre estas dos cosas, ¿qué prefieres? Pero el usuario no le gustó tanto como para estar ahí. O sea, ¿qué pasó? Cuando ese fracaso, ¿por qué fue un fracaso? ¿No tuvo tracción? Tuvimos muchos usuarios que venían a nivel de adquisición de usuarios, funcionó, el funnel funcionó. El problema es que no había un modelo de pago en esos usuarios, el modelo era de publicidad con las empresas. Y muchas empresas nos decían, no quiero pagar en un lugar donde me pueden odiar. Es decir, Vanity era dos conceptos, love y hate. La oficina estaba pintada en dos colores. Y si programabas ese día en la parte del hate, eras odiado. Pero era dos colores, me acuerdo, era muy divertido. Entonces, muchas marcas nos dijeron, quitad el hate y me publicito. Pero no me quiero publicitar. Y la gracia era que es imposible saber la opinión de una persona sin saber lo que no le gusta. Es naif pensar que solo vas a entender una persona a partir de lo que le gusta. Porque nos define más lo que no soportamos que lo que te gusta mucho. Es decir, tú puedes ser que te encante la bici y te encante el básquet, pero que odies profundamente el fútbol. Te define más hay grises, el antifútbol, ¿no?, que el pro básquet. Hay grises, ¿no? El problema es el mundo polarizado de hoy, sí. que todo es odio o amor, ¿no? Y hay grises, ¿no? Estoy de acuerdo que hay grises, pero si es que ni siquiera tenemos el odio y el amor, al menos si tuviéramos el odio y el amor, podríamos empezar a tener... O sea, no traccionó. ¿O no monetizó? ¿Cuál dirías de los dos? Yo creo que traccionó y no monetizó porque fallamos en el plan de conseguir crear un modelo de negocio que no dependiera de los inversores. Con lo cual llegó un momento en que nos dimos cuenta de que... Pero levantasteis pasta desde el principio, ¿no? No desde el principio, fue muy family and friends. Fue muy, muy, muy family and friends. O sea, nos metimos todos bastante. Yo personalmente puse parte de mis ahorros. Y también al cierre fue interesante porque cuando ya vimos que no funcionaría, decidimos cerrar. Yo creo que como se debería hacer a la mayoría de startups, pero hay algunos que no lo hacen y lo respeto, y cada persona tiene un mundo. Pero decidimos cerrar lo mejor posible, con lo cual los emprendedores nos juntamos, pusimos el dinero que hacía falta para despedir sanos, sin empleados, porque al final, vosotros sabéis, si cierras con empleados es bastante marrón porque la gente tiene que quedarse sin cobrar muchos meses. Con lo cual, pues cerramos pagando hasta la última nómina y el último finiquito. Y ahí, cuando ya no queda nada, cerramos. Y creo que gracias a eso me ha permitido tener muy buena relación con algunos inversores que invirtieron y perdieron a posteriori, y también con todo el equipo de Vanity. Nos encontramos a veces, hicimos una fiesta de cierre, cosa que es poco habitual. Cuando ya estaba cerrada, pues para encontrarnos y ver cómo estábamos, todos ya tenían otros empleos, muchos cobraban más, con lo cual no había tampoco dramas personales, que lo hace más fácil. Pero tuvimos una fiesta un día para celebrar que lo habíamos intentado. Y creo que aprendí mucho de esa fiesta, porque no había rencor. Era, joder, ha sido 4 años muy guays. Como empresa hemos conseguido cosas guays, hemos pagado un montón de nóminas y no ha funcionado. Y para nosotros, para el equipo, fue algo muy potente. Ese momento de reencuentro. Y luego empezamos Idea Foster y con algunos nos acabamos reencontrando. Y, oyendo la historia de tanto antes de iOS como ahora de Vanity, leo mucha pasión por una tecnología que no existe y que tú sabes cómo construir, pero en cambio no tanto un problema, ¿no? de un usuario, correcto, de un cliente. O una falta de negocio, de visión de negocio. Pain, pero al final es el cliente o el usuario el que... Y tú siempre lo oigo mucho que lo enfocas desde la tecnología, ¿no? Sí, y también es gajes porque yo, mi parte, lo que me apasiona, tú eres un tecnólogo. está debajo de la superficie. Lo que pasa es que me gusta comunicar. Entonces es divertido pero os dais cuenta de... Pero tú eres más un inventor que luego comunica muy bien una posible necesidad para esta tecnología, que si realmente existe la petas, pero si no existe, pues te quedas ahí frustrado, ¿no? Porque has hecho una tecnología que no existe, que es muy innovadora, hasta que Idea podría Foster, valer mucho. No, de momento, con lo que nos has explicado. Pero precisamente, totalmente de acuerdo, porque Idea Foster nació en el otro extremo. Es decir, llevamos la tercera en ese momento, vencida, ¿no? 8 años, sí, montando... Bueno, tercera. O sea, yo creo que como empresa, iOS... Y ya no digo tecnología, porque tecnología le pondría un 10 a las cosas que hemos hecho, porque creo que hay equipos brutales detrás, ¿eh? Pero como empresa,
Todavía cuando en el mercado laboral se habla de gente que ha estado en iOS, en general se ha dejado un sello reputacional bueno, ¿no? De talento tecnológico. Sí, mucho. Y precisamente yo creo, y esto es algo en lo que yo no intervino, es una medalla que no me puedo colgar porque desde el primer día que vino Hoka dijo, esto lo dirijo yo. O sea, que tecnológicamente yo creo que iOS fue algo brutal. En cambio, Vanity, igual hay otros motores que lo han hecho mejor o peor o igual, pero Vanity me gusta más la idea que la tecnología. Pero precisamente lo que decías, Idea Foster nació pensando... Hemos hecho cosas que han funcionado, hemos hecho cosas que no han funcionado. Nos la hemos pegado. Tenemos un conocimiento que puede ser útil para otros. Entonces, en lugar de pensar más tecnología y hacer cosas, vamos a explicar eso. Y nacimos como una consultora, pero los que nacemos tecnólogos no tenemos remedio, acabamos creando producto propio para hacer nuestro trabajo más eficiente y automatizaciones y demás. Lo que veis el no-code hace unos años que no está tan de moda. Este plural erais tu mujer y tú. ¿Ya era tu mujer ahí? Arrancamos Ana y yo, fue todo a la vez, nos casamos, nos hipotecamos para una casa y fundamos Idea Foster el mismo año, que fue 2014. Y nuestro primer hijo nació en 2015, o sea que fue todo muy, muy, muy intenso. Lo fundamos nosotros dos. Al principio, ella venía de la gran consultora, de Ernst & Young, yo venía de emprender. ¿Cuál era la idea detrás de Idea Foster? Era ayudar a grandes empresas a innovar como las startups. Empezamos con no grandes empresas porque nadie confía en nosotros porque acabamos de nacer, hasta conseguimos el primer gran cliente, una empresa de Suiza de seguridad. Y a partir de ahí fue gigante porque íbamos saltando o sea, teníamos muchas más peticiones de las que podíamos llegar a abarcar. Aparte, y nacimos con una máxima que era que no tendríamos inversores y que no tendríamos pérdidas. Es decir, dijimos, viviremos de lo que generemos, no queremos inversores y no queremos créditos, porque venimos de deberle demasiado a que ellos decidan por nosotros, ¿sabes? Al final... Ahí el concepto de EBITDA ya lo tenías claro. Lo tenía clarísimo. Además, lo había aprendido a golpes. Pero dijimos, viviremos... O sea, esto va de cash is king. Entonces, o generamos o cerramos. Ser una consultora, ¿no? Nacimos como una consultora y acabamos siendo una empresa de producto. Pero desde el primer año facturamos poco, cobramos poco. El segundo año facturamos más. Entró el primer empleado, que fue Ankit Balani, que tenía un MBA y tenía otro rango de sueldos y Ankit entró siendo ya el que más cobraba. Pero fue el primer empleado y él nos ayudó mucho a crecer. Luego empezó a crecer el equipo. Empezamos a trabajar casi todo fuera de España, primero en Suiza, después en Estados Unidos y al final en América Latina. Y acabamos teniendo nuestros principales clientes a fecha de hoy todavía son Nestlé, Procter & Gamble y... ¿Pero esta gente paga por consultoría o paga por el uso de esta tecnología? Ninguna de las dos. Esta gente lo que mide son dos variables, que es el time to prototype y el time to tom, que es cuánto tiempo tardan en generar un prototipo y lanzarlo al mercado. Hablamos de empresas gigantes que lanzar un prototipo significa crear una nueva línea de producto, ¿vale? O sea, hablamos, Gillette es un producto de Procter & Gamble. ¿Cuánto tiempo se tarda en prototipar Gillette? ¿Vale? Ya no hablo de modelos de negocio, hablo a veces de productos físicos, ¿vale? Entonces, ellos tienen un time to prototype que suele ser de 1 año y un gasto de X millones. Con Idea Foster y a través de nuestras tecnologías pueden hacer un prepiloto que para nosotros sería un MVP, para ellos un prepiloto, porque está muy antes de empezar a validar producto, de pasar por las certificaciones y demás, que les permite, con un grado alto de porcentaje de éxito en cuanto a la decisión, predecir si funcionará o no. Y muchas veces hacerlo sin su marca. Estadísticamente, a vosotros dos, seguro, pero a la mayoría de gente que lo está viendo, os hemos impactado muchísimas veces anuncios y startups de Idea Foster que no habéis sabido que eran de Idea Foster, y mucho menos habéis sabido que eran de Procter & Gamble o de Nestlé. O sea, es imposible saberlo. Entonces, porque creamos empresas, lo probamos, vemos si funciona y después entregamos los resultados. Entonces, a partir de ahí han tomado decisiones de si lanzan o no lanzan su nueva línea de producto. Entonces, ¿pagan a éxito o upfront? Exacto, mi pregunta es ¿por qué pagan? Si no pagan por consultoría ni por el producto. Upfront, siempre, porque hay dos cosas que no vendemos horas, vendemos un producto, con lo cual si acabamos antes tendremos más beneficios, si vamos tarde tendremos menos, pero siempre upfront. Nunca hemos entrado al negocio de ir a éxito, pues seríamos víctimas de eso entonces. Al final solo cogeríamos, o sea, al final el éxito es suyo y el fracaso es suyo, nosotros les ayudamos a llegar antes. O sea, el CEO de Nestlé, tuvimos una presentación al CEO de Nestlé Global y no nos dejaron hablar, me dijeron, tú entras y te callas y voy a hablar yo. Así lo hice y entró y nos dijo, señor, estos chicos nos están ayudando a fracasar rápido y barato. Y me encantó y dije, qué guay. Y uso ahora esta forma de presentar. Estamos ayudando a fracasar barato. Sí, ayudamos a multinacionales a fracasar rápido y barato y a veces a encontrar éxitos. Algunos 1.000 millonarios. O sea, se ha generado revenue por muchísimos millones a partir de
Pero es que es suyo el éxito, no me lo puedo colgar. Porque la idea fue suya, el éxito es suyo. O sea, al final no generamos ideas. Las ideas les ayudamos a que surjan a veces, pero las ideas son suyas. Entonces... ¿Y una de estas compañías que puede pagar por eso? O sea, 10.000, 100.000 o 1.000.000 de euros. Hemos hecho proyectos... Al año. Hemos hecho proyectos... al año más, pero es que cobramos por proyectos. O sea, no tenemos un revenue constante. Un monthly revenue rate es divertido, pues muchas veces cero. No, son proyectos que nacen y se cierran y nacen otros. Pero en general hemos hecho proyectos de 10.000 euros y hemos hecho proyectos de 300.000. No suelen pasar de ahí, porque a partir de ahí ya está muy cerca de lo que les cuesta hacerlo internamente, que es 1 a 2 millones de euros. Con lo cual tenemos que hacer un factor de por 10 más barato o es que no compites. O sea, lo hacen... ¿Y en 2014 vendes Idea Foster? No, nace. En 2018 vendemos. Vale. Y lo vendemos porque a un fondo de inversión que tenía 2 empresas en su propiedad o invertidas que estaban creando su plan de futuro a través nuestro. A través de diferentes prototipos están decidiendo hacia dónde irían. Entonces dijeron, queremos tener control, que también lo entiendo, sobre la startup que está ayudando a definir hacia qué camino irán mis empresas. Para ofrecerlo al resto de empresas, pero para no tener dependencia de alguien que lo podría comprar un competidor mío y ponerme en un aprieto, porque el conocimiento se iría. O sea, era como el departamento de innovación de estas empresas. Es como lo percibía este fondo. Son empresas muy grandes que tienen departamentos de innovación muy potentes. Nosotros ayudamos a los departamentos de innovación a acelerar ciertos procesos. Es decir, lo que antes tardan un año, internamente a veces lo pueden hacer en 1 o 2 semanas. Pero es que si os contara las tecnologías veríais que no hay tanta magia, porque vosotros lo debéis aplicar en INNIC. Y mucha gente que igual está viendo este podcast, seguro dirás que no hacéis demasiada magia porque no hemos inventado metodologías. Pero para una multinacional están años luz de cosas que hacéis aquí o que ¿Cómo hacemos. se fija un precio de transacción en ese caso, no? Muchas veces mirando lo que te va a costar hacerlo, que es un mínimo. No, pero tú hablas de la venta de la compañía, Sí. no de los clientes. No del... No, de Ok. Idea Foster. Aquí en este caso fue distinto porque más de un multiplicador hubo una medición del valor que tiene tenernos y controlarnos versus no tenernos y no controlarnos. Es decir, al final la conversación fue más de a partir de aquí negociaremos y ellos dijeron hasta aquí negociaremos y inicialmente había un gap y se fue cerrando, pero la empresa tenía beneficio, estaba facturando, pero es que si llegamos a hacer porque facturábamos poco en esa época, o sea, si llegamos a hacer un múltiplo de la facturación, por ahí no habría salido. Al final se hizo un múltiplo de la potencial facturación a no sé cuántos años vista. O sea, era buscar una fórmula, porque siempre tiene que haber una fórmula. Pero hubo un momento de os queremos ahora y nosotros nos queremos vender en 5 años, porque el crecimiento actual en 5 años habremos multiplicado muchísimo. Y ellos dijeron, vale, pues os compraremos a lo que podría ser, que igual no será, porque también cambiaremos también la estructura para también trabajar con empresas nuestras del grupo, pero bueno, entonces miramos una curva hacia dónde íbamos, de dónde veníamos, a dónde íbamos y aquí fijamos. Fue una discusión extraña porque el grupo que nos compró suele comprar empresas que facturaban 50 veces más que nosotros, era su compra más pequeña. Son propietarios de Walmart en Brasil, o sea, no hablamos de... Con lo cual éramos los más pequeños, pero a la vez tenían un interés especial porque podíamos influenciar a que la empresa X funcionara mucho mejor. ¿Y qué compraron? El compromiso de un equipo a seguir trabajando en estos proyectos estratégicos. Habíamos hecho mucho producto interno que tenía un valor. O sea, una propiedad intelectual. Propiedad intelectual de los productos, equipo, metodologías y base de clientes, porque también les interesaba a través de Cambia, que es la empresa con la que trabajamos, que nos compró, que es su brazo de transformación digital que está en América Latina, les interesaba mucho tener casos de éxito como los que teníamos. En Europa. En el mundo. Al final en Europa tampoco trabajamos tanto. En Estados Unidos mucho, bueno, Suiza, sí, Europa, Suiza, pero en la Unión Europea tampoco teníamos tanto. ¿Y el precio de la transacción es algo que no has publicado? No lo he publicado. Me gustará publicarlo cuando se pueda. Acordamos 5 años desde la compra. Pero a pesar de eso, cuando pasen 5 años les preguntaré, ¿os parece bien que lo publique ahora? Pues si me dicen que no, por respeto el cap no voy a hacer. table erais tu mujer y tú. Habían habido más socios, algunos se habían ido. En el momento de la compra, el 90 y poco % éramos mi mujer y yo. ¿Y es una compra que te permite pagar la hipoteca? ¿Que te permite comprarte 10 pisos en Barcelona? ¿O que te permite comprar un equipo de fútbol? Pues depende de la zona. No, el equipo de fútbol no. No, equipo de fútbol descartado. Mira, fue una compra de... ¿Sabes que en los contratos de compra-venta se han avanzado a no puedes publicar el precio y hay otro, ni dar pistas que permitan aterrizarlo en un rango? O sea que los abogados cada vez son más buenos en esto. Pero lo que sí es cierto, y lo he dicho antes y no revelo nada nuevo, es que fue una compra que nos permitió por primera vez en
13 años de trabajar, poder decidir lo que haríamos en los siguientes años y hacer cosas que nos apasionaran sin una presión de... O sea, te permite estar unos cuantos años sin trabajar y mantener un ritmo de Y vida. también porque hemos elegido una vida muy familiar, que para mí es lo más importante, es decir, que el dinero no se ha ido a invertir en bolsa e intentar multiplicarlo, sino a pagar una hipoteca, por ejemplo. Y para mí me enorgullece muchísimo después de un camino de que vete a saber qué podría haber sido, ¿sabes? Yo si lo llevamos a vender a estos... Pero sí, vale, ok. Cabeza fría. Con 32 años no tengo una hipoteca. Es curioso porque hablas mucho del concepto de presión, pero luego cuando haces zoom in en cada una de las historias que has hecho, te lo pasabas de puta madre. O sea, no presión... Pero no. me la pongo... Yo creo que vosotros también lo vais a hacer. Me la pongo a mí mismo en el sentido... Es autoimpuesta. Totalmente. O sea, yo si hago algo, es una presión de que quiero que vaya bien y que lo doy todo. Y es una presión que igual no es necesaria, que puedes convivir mejor con lo que haces sin presión. Yo creo que hay gente que consigue dirigir una empresa y conciliar perfectamente. A mí me quita el sueño lo bueno y lo malo. O sea, yo si estamos a punto de cerrar un proyecto o no va bien un proyecto con un cliente, duermo fatal. O sea, sueño y al día siguiente me despierto y viajo. O sea, me he hecho viajes a Chile para hacer una reunión que no sabía. El propio cliente ha dicho, hagámosla por videoconferencia y pues coger un avión y llegar y decir, pues prefiero estar aquí. Antes comentabas que tu estilo a veces es un poco controvertido, tu estilo de gestión, o que puede ser duro. No, más que duro, esto te lo comentaba antes de empezar, en el sentido de que yo he perdido amigos, muy buenos amigos, de los mejores que tenía en ese momento, por empezar negocios juntos. Y muchas veces ha sido por estilos distintos. No he dicho que yo fuera el duro, igual el duro era el otro. Vale, no, eran estilos muy distintos. A mí me encanta comunicar, pensar en la tecnología, lo que decías tú. Pensar mucho en tecnología, en si estamos comunicando bien o no, en si sirve o no. Y en cambio igual hay otros estilos, que es poner, yo qué sé, pues no sé, la facturación, el revenue, el potencial margen por delante de otras cosas. Perdona, que me están llamando. En mi caso no es así. Entonces, son estilos muy distintos. Y lo que pasa es que cuando hay una discusión, yo defiendo mucho mi estilo. Mucho. O sea, mi posición, perdón. Yo creo y defiendo que esto es lo mejor porque lo creo. Y creo que es lo mejor para el negocio. O sea, no... Entonces... O sea, nunca he salido de una empresa antes de su final, excepto en Idea Foster, porque nos compraron, pero en iOS, o sea, podía haber vendido una parte mía y no lo hice hasta el último día. O sea, que al final creo mucho en el proyecto, ¿me entiendes? Eres pasional defendiendo tu muchísimo. posición. Y por eso también en 2018, cuando vendimos Idea Foster, lo que más ganas tenía era de ganar tiempo para nosotros, para la familia, y por eso nos fuimos ahora a viajar en 2020, que fue el peor momento de la historia para viajar. Pero cuando se cerró el periodo de lock-up de Idea Foster, lo que hicimos no fue empezar otra cosa al día siguiente. Cogimos a los niños y nos fuimos a viajar. Estuvimos viviendo en Nueva Zelanda, en Australia, y fue una época muy guay para poder pensar. Y para mí ha sido una época que me ha permitido desconectar y pensar mucho qué quería hacer, qué no, proyectos futuros, ideas, y me ha servido mucho para no tener te cambia mucho la perspectiva con hijos. Y poder decidir a qué quiero hacer en lo siguiente, para mí es un privilegio que no lo cambiaría por nada. Y dices que puede ser duro y que puedes perder amigos. ¿Con tu mujer es distinto? Sí. ¿O es arriesgado? Yo creo que es muy distinto, y porque hay un momento que encuentras en la vida de una persona con la que puedes montar proyectos y negocios, y quizás vosotros antes os decía, sois un ejemplo y lleváis muchos años juntos. Y solo el hecho, seguro que os discutís y hay una parte que no enseñéis, pero solo por el hecho que seguís juntos, ya está. Es decir, hay una máxima que es que habéis sobrevivido a esto. No sois lo habitual. Lo normal son discusiones. Lo normal es en algún momento separarse. Y estáis ahí. Entonces, yo esta persona la encontré y casualidad, porque a veces te enamoras de una persona y es otra, el partner ideal de negocio, que fue la misma, y nos enamoramos y podemos montar proyectos juntos. Y yo sé que todos los proyectos que voy a montar de aquí al final van a ser con ella, porque nos complementamos, pero perfecto. Yo sé dónde falla ella sabe dónde fallo yo, y antes de que eso pase, nos avanzamos. Y hasta hoy ha servido muchísimo.
Es decir, si vosotros dos tuvierais atracción sexual, estaríais casados, pero seguiríais Seguro. emprendiendo. Segurísimo. Estaríais casados. No ha pasado. Pero a veces sí, es cuando pasan muchas horas, pero estaríais casados y seguiríais haciendo proyectos, y por el hecho de estar casados no seríais peores emprendedores, aunque os lo preguntarían más. Hay muchos casos de todo tipo, ¿eh? Y en el podcast precisamente ha habido historias, bueno, divorciados, divorciados durante el proceso. O sea, también y también hacemos broma porque hicimos 3 cosas que las 3 son motivo de divorcio. Es decir, hacerte una casa cuando te la construyes tú hay tensión. Ya ir al Ikea es como ir al Ikea multiplicado por 1000. Ya llegaré. Empezar una empresa es motivo de divorcio. Aunque no la empieces con esa persona. Si la empiezas más, y ir al Ikea. Entonces, nos hicimos una casa, fuimos al Ikea muchas veces y empezamos un negocio el mismo año. Y sobrevivimos a eso, sobrevivimos a cualquier cosa. Y teniendo hijos por el camino, ¿no? Tenemos 3 ahora. El último nació hace muy poquitos días. Oye, y cuando dices que tienes tiempo para pensar qué hacer en el futuro, ¿no? Tienes pasta, tienes tiempo, tienes todo bien, entonces decides arrancar otro negocio. ¿Qué es Founders? Bueno, es que tampoco es lo único que sé hacer, ¿eh? Es decir, tampoco hay mucho más en lo que pensar. Es decir, no sé hacer otra cosa. Si yo pienso y no sé qué haría. ¿Qué es Founders? Founders es una escuela online de emprendimiento que intentan hacer, explicando de forma muy sana qué es emprender. Es decir, es una escuela online, es un infoproducto, significa que son cursos hechos por mí, muchos de ellos, pero también por otras personas, abogados, periodistas y demás, donde explicamos qué es emprender desde la perspectiva de cubrir todas las etapas, desde generar ideas, metodologías de ideación visual, pensamiento creativo, hasta aterrizarlas, crear modelos de negocio con Lean Canvas o Business Model Canvas, crear páginas web sin saber programar, con herramientas de no-code, integrarlas, aprender a comunicar, preparar una entrevista con una periodista que se llama Laura Secorún, que ha trabajado en el New York Times, aprender cómo hacer un pacto de socios con los abogados de Across Legal, que igual son los mejores que hay en este sentido, aprender a qué tipo de seguros necesitamos, con Marie-Josep Prats de 1001 Cobre Aseguranzas. O sea, al final hay muchos cursos desde qué tipo de seguro necesitas hasta qué tipo de sociedad, hasta hacer una página web, hacer anuncios en Google Ads o en Facebook Ads, hasta todo. Es decir, todas las etapas, pero mucho foco en la realidad de emprender. 80% de las ideas fracasan, fracasar va a pasar, o sea, no es que intentar que no pase, es aceptar que pasará e intentar avanzar a la siguiente idea. Sí, entonces, ¿esta es tu mentalidad? Sí, yo personalmente creo que emprender es cíclico, no es un inicio con un fin. Pero no creo que sea una mentalidad, creo que es más un diagnóstico, es una realidad. Es decir, hay proyectos que funcionan y otros que no. Entonces, eso es evidente. Lo que está claro es que depende de las referencias que cojas, ¿eh? O sea, si tú coges... Sí, pero Internet está lleno de cursos, que yo los he visto, que ponen la piel de gallina, que dicen cómo hacerte rico rápido, cómo ganar tu primer millón. O sea... Esto es siempre el chollo. Pero hay cursos que valen miles de euros que van de cómo chollos. Ganar tu primer millón. Este ha ganado 1 millón seguro. O cómo hacerte rico rápido. Y me llaman vendehumos a mí. O sea, hay los cursos de cómo ganar un millón vendiendo cómo ganar 1 millón. Sí, sí. Claro, es que el último ganar 1 millón es el que vende de internet. O sea, De esos hay un montón. Founders vale 15 euros al mes. O sea, perdón, para poner en perspectiva. Es como HBO. Sí, un poco más ¿No? caro. Somos Vale. más caros que HBO. Lo siento, chicos. Sí, si queréis los entender. economics Y- aquí complicados, ¿eh? Con 15 Power euros al MBA, mes. Power MBA es muy parecido al pitch que haces tú, ¿no? Ayuda a emprender, pero da el contexto de negocio. Es guay porque yo los veía como que eran los reyes del mambo, sobre todo en el mercado. ¿Qué cuesta de Power MBA? ¿Hispano cómo? ¿Qué coste tiene para el emprendedor? Yo creo para que el son cliente? más de 500 euros cursos. Ellos los llaman másters. Hay toda la controversia. Han tenido muchas controversias si son másters o no, si son cursos o no. Si son un MBA o no, y usar este tipo de anuncios del fundador de Tesla te enseña y tú te esperas a Elon Musk y no, pues no está. Pero porque hay técnicamente hay un cofundador de Tesla que no es tan conocido y tal. En mi caso, el posicionamiento no va tan con el machete en la boca a tal, sino que es otro rollo y no sabía si funcionaría o no, pero de momento está arrancando y estoy muy feliz. Somos 150 alumnos, lo explicaba ayer en un vídeo. Y ¿Que estoy muy pagan contento. 15 euros al mes? Algunos pagan 150 por un año entero con una mentoría incluida y otros 15 euros al mes. Si pagas 150, regalamos una mentoría. Si pagas 15 al mes, las puedes comprar aparte de las mentorías, pero solo y te puedes dar de baja el primer mes si O quieres. sea, unos 20.000 euros al año de momento. ¿20.000? ¿Euros al año? ¿Has hecho ese cálculo? Sí, así? 2.000 y pico al mes me ha salido a mí. Sí. Sí, pero es que 1.800. Pero es que nacimos hace 8 días. Ah, hostia. Sí, Founders nació... No, mentira.
12 días. Nacimos el 15 de... Íbamos a nacer el día que Apple presentó los M1, hace 2-3 semanas, y retrasamos porque había evento de Apple y nadie hablaría de nosotros, y lo presentamos ese jueves. Sí, acabamos de nacer, ¿eh? O sea, no, es todo nuevo, pero es que no me esperaba tampoco. El timing es bueno, ¿eh? Ahora con el COVID. Era bueno en marzo, pero... O sea, Bueno, pero sigue ahora siéndolo. yo creo que vamos tarde para coger esa ola, pero es que también parece un poco frívolo aprovechar el COVID, o sea... Bueno, hay un cambio que se quedará, ¿eh? Ya, O sea, pero... Hay que estar siempre construyendo. Eso es construir, ¿no? Más que aprovechar, lo puedes ver como quieras. Sí, pero la gente tiene un Aprovechar problema. es pero- revender mascarillas extorsionando. Esto O sea, es aportar esto contenido. es Que no es hijos de el caso. puta. No es el caso. Hacer un producto que puede ir bien, puede ayudar, mola, pero también me da mal rollo. O sea, más vale que Hay haya más gente que se 200.000 aproveche muertos, porque ¿sabes? si no, no Sí. sé quién continuará con esta economía, ¿eh? Estoy, Si todo el mundo se queda ahí... estoy de acuerdo, pero estamos hablando de montar algo en la nueva realidad, no de aprovechar. Aprovechar es eso. O sea, no tú, tu concepto de tu cabrón, no lo de las mascarillas. Entonces, bueno, yo creo que el enfoque es muy distinto en Founders de lo que hay. Contamos lo ¿Sois tu bueno mujer y tú? y lo malo. ¿Cómo? ¿Sois tu mujer y tú? Nosotros hemos empezado, obviamente, siempre. Yo, en este caso, he estado haciendo mucho vídeo. Ella no sale en los vídeos por muchas razones, entre ellas que grabamos todo cuando estaba de 8 meses y dijo, no me apetece ahora mismo meterme a grabar los vídeos. Cual hizo todas las clases. Hay 2 tipos de clases, con vídeo y sin vídeo. Ella hizo todas las que no tienen vídeo. Pero sí, entonces hemos arrancado. De momento, guay, cada día hay algo nuevo y va gente que se va apuntando. Pero y estamos a la expectativa en el sentido de que nunca pedimos competir con Power MBA y demás. Era un proyecto que nacía como un libro de cómo emprender lo que había aprendido en 15 años y se fue haciendo grande y al final, como había más gente y tal, pues... Y lo llamamos escuela porque me gusta mucho el concepto de escuela. No somos un máster, no somos un MBA, no somos un sitio donde vas a aprender cosas y creo donde más cosas hemos aprendido en la vida es en la escuela. Es una escuela que hay gente de 50 años, hay gente de 16 y hay gente de... Lo que está claro es que resume un poco todas tus pasiones, ¿no? La comunicación, Sí, la sí, pedagogía que tienes y la tecnología. Bueno, has dicho que estabas programando, ¿no? Ahora, de hecho. Founders lo he programado yo. La plataforma está hecha en Laravel 8 y está funcionando en Forge y estoy muy feliz. O sea, y aparte que me encanta. Iba a comprar Thinkific, que vale 100 euros al mes para poner ahí los cursos, y al tercer día me estaba agobiando porque no me dejaban meter, yo qué sé, qué cosa, cambiar un poco la estructura y me agobié y me lo hice todo. Entonces, sí, pero no sé qué me preguntabas. ¿Está en múltiples lenguas o...? De momento solo en castellano. De hecho, hay Malcolm Bain, que es abogado de IT, el pobre, sería más cómodo en inglés, pero lo hizo en castellano, hizo el esfuerzo. Pero ahora hay algo que has dicho que es cierto, junta todo lo que me gusta y quizás es el proyecto que ha arrancado que más cariño le tengo en el sentido de que es muy, muy personal el proyecto. Me he hecho yo la plataforma, lo he programado, pero hago yo muchos de los cursos, hablo de emprender desde mi punto de vista, lo que para mí es emprender. Entonces... Estás full time, entiendo, en eso. Ha sido un accidente que lo esté. Inicialmente no lo estaba. Hace 3 semanas era un side project y se ha transformado en full time y ahora hay muchas posibilidades de que en 2021 sea mi principal proyecto. Vamos a montar un tema de inteligencia artificial, mi mujer y yo, obviamente, y hemos decidido retrasarlo unos meses porque hay una oportunidad que no habíamos calibrado que podía existir y que hemos visto que existe. Un ejemplo muy tonto. Lanzamos una campaña en Facebook Ads, pero esas campañas automáticas, pero que display, todo smart, todo. Puse gente que le guste emprendimiento de 18 a 60 años en España. O sea, todo para probar, ¿sabes? Y al cabo de 2 días tenía un ROAS superior a 1. Es decir, que estaba generando más dinero del que costaba. Habíamos invertido, no sé, poco, yo qué sé, 200 euros y había generado 300 en facturación, que es casi beneficio, porque es un infoproducto. Igual la facturación... Si no tienes en cuenta los costes previos, a partir de pones a reset, pues... Está claro que es un espacio muy rentable y en crecimiento, ¿eh? O sea, yo creo que es muy buena oportunidad en este momento. No sé qué habría pasado si llego a meter 1 millón de euros, si habríamos sacado 1,5 millones o habríamos quebrado. No lo sé, porque pusimos poco dinero. Pero fue una señal de decir, hay algo. Y entonces frenamos y preguntamos. Y los que habían pagado nos decían... Creo que tiene más valor de lo que he pagado. Es decir, me está ayudando a decidir un siguiente paso y dijimos, guay. No hemos subido el precio tampoco, o sea, hemos dicho, vale, mola. Y estamos ahí. Al final, el problema que tienen estos negocios es cómo llevarlos a los 100 millones de euros de facturación o al billón, ¿no? Porque es difícil escalar el contenido. Pero fíjate que yo quería o llevar... la creación de contenido constante. Sí, yo quería llevar al billón iOS y no lo conseguí.
Idea Foster no lo quería llevar al Billion, ni estaba ni en mis planes, no queríamos ni pedir un crédito al banco, vivíamos cada año de lo que facturábamos, el beneficio lo reinvertíamos y nos compraron, yo creo muy bien. El Founders ya aprendió la lección, no nace con la intención de ser un $1 billion business. Eso es lo más importante, tener claro yo tengo qué es lo que está haciendo, ¿no? A mí me gustaría, mi éxito para Founders es el día que lleguemos a 1000 empresas creadas de gente que las ha creado viendo y aprendiendo en Founders. Es decir, el día que, porque lo pedimos, ¿has creado una empresa? ¿O el lo has impacto hecho social. No, el impacto económico. Bueno, pues un impacto social, la sociedad. Sí, la creación pero de no es un empresa. emprendimiento social. La idea es hacer dinero con Founders. No me he escondido nunca. Es una empresa que espero que pague las facturas, pero y que funcione y que nos reporte un beneficio. Pero ¿qué es éxito? Más que en facturación de Founders, lo pongo en cuando haya 1000 empresas que se han creado. Yo diré, joder, mola, ¿no? ¿Cuánto facturan 1000 empresas? Habrá unas pequeñas y unas más grandes. Pero esa facturación acumulada no es mérito mío ni de Founders, pero es algo de lo que nos sentiremos muy orgullosos. Pues Pau, muchísimas gracias. Yo creo que la gente que nos escucha está inspirando a que arranque, que monte sus negocios, con lo cual ya sí estás contribuyendo a estas 1000 empresas. A vosotros os escuchan CEOs igualmente, o sea que ya están por encima del bien y del mal. Bueno, No, emprendedores, mucha Muchos gente que emprendedores Que haga un emprender. código de descuento que se llame ITNIC y que si compran Founders poniendo este código, y os diré cuántos Venga, vienen, ¿vale? aprovecha Os la lo diré. última falca. Vale, a ver, cabrones, emprended. Lo voy a grabar. Estoy creando a Stripe para hacerlo. Bueno, lo haré después. Lo no hacemos ahora luego y mismo, lo ponemos Lo ponemos en la el código descripción. será ITNIC en mayúsculas. ¿Y qué porcentaje de descuento os parece adecuado? 90. 90 mínimo. Pues hecho, 30% de descuento para los que vengan de ITNIC, cortesía de el otro 60% lo pedís vosotros. ¿vale? O sea que, entonces los compráis y los revendéis al 10 si queréis. Pero vale. Muchísimas gracias y te iremos siguiendo, desde luego. Un placer, y ha sido de hecho un placer específicamente hablar abiertamente de emprendedor a emprendedores, de fracaso y de éxito, porque la mayoría de conversaciones no bajan a este plano. Y personalmente me he sentido más cómodo hablando de fracaso con vosotros que muchas otras veces donde hay más amarillismo que entrevista. O sea que, de verdad, un placer. Ojalá todas las entrevistas fueran así. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti. A vosotros. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!